Buenas tardes. Bueno, un día intenso en clave política. Acabamos de celebrar también la Comisión Nacional de Administración Local, como saben, y en ese ámbito esta comisión es preceptiva en desarrollando la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por la que el Gobierno propone equilibrio presupuestario, en déficit cero, para las corporaciones locales en el ejercicio 2016 y ejercicios siguientes. Este era el contenido absolutamente fundamental de esta Comisión Nacional de Administración Local. Ese objetivo de equilibrio presupuestario, lo que tiene detrás es también el reconocimiento de lo que ha sido el saneamiento de nuestras corporaciones locales en el año 15, el cierre del año 15, también hemos informado, y claramente positivo. Las corporaciones locales cerraron el año 15 con un superávit del 0,44% de nuestro Producto Interior Bruto, colaborando así al cumplimiento de los objetivos de estabilidad económica de España, de nuestros compromisos europeos y, sobre todo, contribuyendo positiva y activamente a la recuperación económica de nuestro país y a la creación de empleo, que es lo que realmente da sentido a la política de corrección del déficit público. Por tanto, hemos tenido la ocasión en el seno de la CENAL de felicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias por esta nueva aportación. En esta legislatura prolongada que estamos viviendo, lo que ha sido una realidad es que, sin cerrar ningún ayuntamiento en España, como ustedes saben, hay 8.125 ayuntamientos, más todas las otras corporaciones, diputaciones provinciales. Sin cerrar ninguna de ellas, lo que hemos conseguido entre todos ha sido un saneamiento de este ámbito de administración pública, la administración local, que es absolutamente fundamental en la organización de nuestro Estado de las autonomías. De él depende prestaciones básicas, servicios fundamentales para los ciudadanos, en la administración más cercana al ciudadano, y hemos mostrado que se podía sanear sin quebrar ningún municipio en España, sin cerrar ninguno. Acuérdense, en el año 2012, cuando lo que se proponía era que había que cerrar 4.000 ayuntamientos en España, no había que hacer esto, lo que había que hacer era sanearlos, y hoy hemos podido constatar que ese saneamiento es muy positivo porque está ayudando a la recuperación económica de España. Por eso también en el día de hoy hemos recibido y hemos alentado las propuestas de que la Federación Española de Municipios y Provincias nos elabore, a partir de su propia experiencia como administración pública, sus propuestas de futuro, de cómo deben ser las reglas de futuro, de cómo debe continuar ese futuro y cómo en esta recuperación económica, en la recuperación de ingresos, garantizando la estabilidad presupuestaria, algo que debemos valorar muy positivamente. La Federación Española de Municipios y Provincias siempre, pero a partir de las últimas elecciones de mayo, reúne muchas formaciones políticas en su seno y todas están comprometidas con la estabilidad presupuestaria, algo que es fundamental para la imagen de España, el contenido de nuestro proyecto de España en la Unión Europea y, por tanto, el cumplimiento exacto de las reglas de gobernanza europea, que es el cumplimiento de nuestras leyes, empezando por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, esto es algo que hay que valorar en su sentido y que, a partir de esa experiencia, hemos pedido a la Federación que nos aporte unos estudios y unas propuestas que puedan ser examinadas por el próximo Gobierno de España, con capacidad, con iniciativa legislativa, en las próximas Cortes Generales. Y, por tanto, todo ello, aprovechar este tiempo que estamos viviendo y en términos también de poner en valor lo que ha sido la propia experiencia de esas corporaciones locales y sus propuestas de futuro. También en el ámbito de la financiación local. El Gobierno lo que está proponiendo a las comunidades autónomas se lo propone también a las corporaciones locales. Formar una comisión de expertos
para que podamos comenzar esos expertos. Bueno, ya vendrán, obviamente, expertos. En España tenemos gente que desde el ámbito universitario, académico, lo lleva muy estudiado y, por tanto, en un tiempo relativamente breve pueden hacernos unas aportaciones técnicas para que después podamos entrar en las valoraciones políticas. Y esta propuesta estamos también esperando que la FEM, en el plazo de una semana, nos facilite el nombre de al menos 5 expertos para constituir una comisión de expertos sobre financiación local, al tiempo que comienza a trabajar la de financiación autonómica, y de esa manera tengamos propuestas que vengan del mundo local, del municipalismo, en relación a cómo debe ser el futuro de su financiación, que es también, obviamente, la garantía de la estabilidad presupuestaria. Por tanto, este es, en resumen, por tanto, pues una Comisión Nacional de Administración Local, en este caso preceptiva, igual que será el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que celebraremos el próximo jueves por la tarde. Estamos desarrollando la Ley Orgánica de Estabilidad, que, como saben, desembocará en la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo viernes del Programa de Estabilidad del Reino de España, propuesta que hacemos desde el Gobierno a los órganos europeos, a la Comisión Europea, a los órganos de gobierno de la Unión Europea, en relación con el aplazamiento en la corrección del déficit público un año más, de manera que, en vez de que el déficit de nuestras administraciones públicas quede por debajo del 3% en el año 2016, lo haga en el año 17. Esa será la propuesta, y ahí la senda que establecemos para todas las administraciones públicas, y en concreto el cero, que es el equilibrio presupuestario para las corporaciones locales, también con unas reducciones paulatinas de sus niveles de deuda pública. Muy bien, pues esta es en resumen. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, yo voy a aprovechar y preguntarle a usted sobre las reuniones que han tenido con las comunidades autónomas. En concreto, el consejero Aragón ha dicho que se aprueba el plan de ajuste y que la semana que viene llegaría el plan. No sé si realmente va a llegar el plan la semana que viene. No, bueno, no, vamos, nosotros lo que tenemos es el máximo interés por movilizarlo, como saben, ¿no? Y en ese terreno, estamos desarrollando este tipo de negociaciones, pero si las comunidades autónomas tienen urgencia, más lo tiene el Gobierno de España, ¿eh? Lo que queremos precisamente es que no haya más demoras, pagar a proveedores cuanto antes, y en ese terreno luego ya lo tendremos la ocasión de constatarlo el jueves. Pero ahora estamos en pleno desarrollo de ello. Pero quiero decirles que se den prisa, ¿no? En ese sentido, está bien, sí, por parte de sus propuestas. Sí. Sí, no. Una vez cerrado los planes de ajuste con las comunidades, se abre la plataforma informática. Para que suban las facturas. Y entonces la plataforma informática van subiendo las facturas, que hay que ver que cumplen todos los requisitos que indica la norma, y se pagaría antes de acabar el mes de mayo si todo es correcto. No la semana que viene, sino en mayo. Sí. No, es que todavía no tenemos ni una sola factura. Claro. En consecuencia, lo que primero tenemos que recibir son las facturas, verificar que cumplen los requisitos que la ley establece y el acuerdo de la comisión delegada concreta, y después pagar. Eso lleva un periodo de tiempo. Tiene que hacerse por los contratos, el ICO, en fin, todas las cuestiones. Es imposible hacerlo, y lo sabe el consejero, en este mismo y estricto término, donde es cierto que ha habido una negociación franca, positiva, y donde hemos alcanzado importantes acuerdos. Eso es verdad, pero de ahí a todo lo demás, en fin. También es verdad que se va a movilizar ya. Sí, claro. Los pagos el mes que viene. Pero unos días se toman, ¿eh? Por eso decía que más interés que tenemos nosotros, les insisto en la idea, el Gobierno tiene máximo interés en pagar proveedores en cualquier momento, ¿no? Pero no asistir pasivamente, les decía, a que se aplacen proveedores por motivo de la no movilización del FLAC. El único motivo ha sido el que no se han enviado y por tanto no se habían pactado esos planes de ajuste, que es el primer movimiento para movilizar el FLAC. Una pregunta más concreta. El Gobierno ya ha aprobado acuerdos de nueva disponibilidad, pero ha dicho el consejero que usted le ha dicho
que realmente puede usarlo en modificaciones presupuestarias, ese dinero. O sea, que los acuerdos de no disponibilidad que han tomado las autonomías se puede usar ese dinero en modificaciones presupuestarias. Pero que no afecten al límite de gasto. Hemos aplazado también, Quería saber si es así o no. Puede Y modificar segundo su también, presupuesto, que han pero no asegurado tocar el las comunidades gasto. de Aragón, que son las comunidades que supuestamente les iban a retener dinero por el pago a proveedores, que va a ser simbólico lo que se retenga, que no es una cantidad considerable. ¿Se puede saber o no se puede saber? No, efectivamente no se puede saber. Eso es un asunto en donde nosotros tenemos que ver cuáles son las facturas disponibles, conectar ese asunto que es exigido por la norma y no es, por lo tanto, de carácter voluntario, con las previsiones de pago de proveedores por los sistemas clásicos, es decir, a través de la movilización del Fondo de Liquidez Autonómica de Pago a proveedores. Pero indiscutiblemente la ley se tiene que cumplir, indiscutiblemente los proveedores van a ir cobrando con cargo a lo que son la participación en los ingresos del Estado. Eso está claro, esa cifra es la que tenemos que ver. Vuelvo a decir, es que todavía no tenemos facturas y tenemos que verlo. Máxima colaboración, coordinación en todo, pero desde luego la ley es la ley y no hay fraude de ley en ningún caso. Eso es muy importante. No, es que lo que estamos haciendo cuando estamos instando a un acuerdo de no disponibilidad es aplicar la ley de estabilidad a partir del artículo 25. Y como nos lo habían pedido las varias comunidades autónomas, hemos dado una prórroga respecto de ese acuerdo por razón de que hemos cambiado el objetivo de déficit. Por tanto, esto es también hay que entenderlo. Todo ello desemboca que el incumplimiento del año pasado, pues las comunidades autónomas incumplidoras tienen que presentar un plan económico-financiero, que no es el plan anterior, y por tanto todo esto son etapas que, como dice el secretario de Estado, lo importante es que estamos exigiendo la aplicación de la ley de estabilidad, pero no mezclen, que comprendo que no es fácil, no lo digo en el sentido, entiéndame, no es fácil en el sentido de que es la primera vez que estamos desarrollando este procedimiento en España. Es la primera vez que se está planteando también el término de gobernanza europea, muchas cosas, y por tanto todos estamos aprendiendo también a aplicar la ley. Y en ese terreno, por eso decía, hay varios planes para entender los sucesivos, y dentro de ello está la exigencia de digamos, de acuerdo de no disponibilidad que tienen que desarrollar en el ámbito de los gobiernos. Pero claro, en función de qué cifra, como nos piden, si hemos cambiado el objetivo de déficit, pues lógicamente tienen que adecuar. Cada una está en una situación, como saben, muy diferente en relación con ello. Por eso tampoco en la primera carta se les está diciendo una cifra, ni siquiera un porcentaje, ¿no? O sea, imagínense, la otra fórmula sería pedirles que adopten un acuerdo de no disponibilidad equivalente al 10% del gasto presupuestado. Eso sería, pero no es el caso, porque realmente lo único que se les está recordando es que tienen nuevos recursos y que deben destinar los nuevos recursos a financiar el déficit y no a promover nuevo gasto. Muy bien, algún día hacemos un seminario de esto también, o dos, porque les aseguro, quiero decir, por eso decía la superposición, ¿no?, de exigencias de un plan con otro, decir, todo esto, bueno, en fin, claro, es que debemos entender que claro, que esto es la aplicación de leyes nuevas para situaciones nuevas, además añadidas con sistemas de financiación, que ahora vemos con toda naturalidad, ¿no? El Fondo de Liquidez Autonómica, ustedes todos hablan y yo lo agradezco y lo valoro muchísimo que hablen, ¿no? Pero están hablando con esta naturalidad desde finales del año pasado, ¿no?, cuando el fondo se creó en el 12, ¿no? Entonces era algo hermético, no había forma de que realmente surgiera, fuera. Y ahora afortunadamente pues se habla, ¿no?, cómo se gestiona, qué es lo que se está pagando, pero todo esto son formulaciones muy nuevas, y por tanto pues es lógico que haya, pues, digamos, no se identifiquen bien cuáles son esos criterios, cuáles son esas diferencias, pero bueno, ya lo hacemos así, si les parece. Vamos quedando también en darles las explicaciones, no exactamente en modo de rueda de prensa, sino para verlo, porque es que la transparencia de esos planes es fundamental. La transparencia es básica, un plan de ajuste, un acuerdo de no disponibilidad, un plan económico-financiero, la publicación es fundamental.
hoy aparece una nueva publicación, perdone que aproveche la pregunta para poner en valor, que es, bueno, hoy es un día muy completo, ya lo entiendo informativamente, pero bueno, lo digo para que lo exploten a partir de hoy. Hoy, por primera vez, la Intervención General del Estado facilita lo que es la regla de gasto aplicada a cada comunidad autónoma en el mes, o sea, cómo va mensualmente la aplicación de la regla de gasto. La primera vez que se hace en España, bueno, en España y en Europa entera, vamos, eso no lo hace nadie. Y lo tienen hoy en la publicación, en la difusión que se ha hecho, y a partir de ahí, pues todo ello permite un seguimiento público, no ya solo sobre el déficit, sino sobre los otros componentes, las otras exigencias que se derivan de la Ley de Estabilidad. Sí. Yo quería preguntarle por la autoridad fiscal ha dicho que habrá que hacer recortes por 4.000 millones de euros para cumplir con el déficit. ¿Cómo valora este informe? No, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hace su labor, desarrolla su labor, ella hace una evaluación y esa evaluación, digamos, no incorpora las medidas de las que estamos hablando. Y por tanto, ella lo que hace es como la estimación de que sin medidas, sin actuaciones, sin medidas sobre comunidades autónomas, pues lo que se cerraría el déficit en España es en el 4%, ¿no? Para alcanzar el 3,6%, pues son esos 4.000 millones de euros. La mitad de ellos lo asume el Estado en su acuerdo de no disponibilidad, 2.000 millones de euros, y a partir de ahí las otras medidas supondrán un ahorro de las comunidades autónomas. Un ahorro en el sentido de no gasto, no es, por eso decía, no, el titular, si me permite, no es correcto, ¿no? El titular que se ha dado, sino que es la distancia que hay entre el déficit que se estima sin medida y las consecuencias de las medidas que estamos adoptando, que no son recortes, insisto, que no son recortes, que son actuaciones relativas a no incrementar el gasto. Pero si ven, otra vez, bueno, los titulares son titulares, no los discuto, pero entiéndame que lo que viene a decir es establecer esta diferencia, ¿no? Ese tipo de informes. Por tanto, lo que está abogando es por la adopción de medidas, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿Qué pretende la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Que existan medidas, ¿no? Para llegar realmente al objetivo del 3,6%. Muy bien. Sí, nos ha comentado antes que la FEM insiste en gastar lo que ellos producen, esos 5.000 millones de euros, bueno, de los que ya se habló en la anterior reunión. ¿Qué hay de esto? ¿Qué va a pasar con esos 5.000 millones? ¿Van a poder acceder a ellos? ¿Les van a presentar unos estudios? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros no lo entendemos exactamente así, en el sentido de que la ley de estabilidad, nuestra ley de estabilidad en España, habla de situaciones de equilibrio, de déficit cero o de superávit. Por tanto, el superávit presupuestario es una figura amparada por la ley y, si se quiere, derivada de la situación de los preceptos de esa misma ley, de la aplicación de esa ley. Entonces, lo que la FEM nos está solicitando es que, manteniendo superávit, pues se pueda llegar a una interpretación de la regla de gasto que permita utilizar parte de ese superávit. Pero si lo entendemos todos así, por eso es por lo que le estamos pidiendo a la FEM que nos envíe lo que ellos entienden que sería una propuesta sobre las reglas de estabilidad presupuestaria y cómo se aplicarían esas reglas, cómo lo están viviendo ellos, porque creo que es importante que ellos, que son la administración más saneada de España, pues expliquen cómo han llegado hasta ahí y a partir de ahí hagan sus propuestas de futuro. Esta es la situación, por eso no es exactamente el encuentro en el que el ministro de Hacienda les impide gastar más, que también. Es decir, no hay ningún reparo, no lo digo, no me vean con reparo alguno, ¿no? Pero es que exactamente no es esa la situación, ni es ese exactamente el debate, sino el debate es, digamos, si ellos tendrían margen dentro de su superávit. Por ejemplo, ya hemos abierto una figura, que es lo que llamamos la inversión financieramente sostenible, y ya está aplicada en el año 15. Esa inversión, el total de esa inversión,
ha sido realizada en más de un 60% por las diputaciones, como saben. Y esas diputaciones, eso quiere decir que están dando una financiación, unas inversiones para la Diputación, no, claro. Estas son las infraestructuras de los pequeños municipios, de los municipios de menos de 5.000 habitantes en España, que es donde vive, pues como antes recordaba la Secretaría de Estado, pues más de 5 millones de personas, ¿no? 5 millones de personas viven en esos pequeños municipios que son atendidas sus infraestructuras desde la inversión de las diputaciones. Bueno, pues esa figura que ya tenemos experimentada, bueno, por lo menos en su primera fase, ha sido el primer año, pues eso es de lo que se trata, ¿no? De que ellos hagan su propuesta, de cuál ha sido su experiencia y de que esa figura, si ese tipo de figura se puede ampliar. Pero no es exactamente, por eso decía, no es que tengo un exceso de 5.000 millones, déjemelo gastar, no es eso, porque además, fíjense que están hablando de 8.125 municipios que están en una situación muy diferente. O sea, hay ciudades en España que siguen estando mal, francamente mal, ¿eh? Por tanto, no nos engañemos ninguno. El total es muy satisfactorio, pero ahí, dentro de ese total, sigue habiendo ciudades que están en una situación muy delicada. Y hay ciudades en España que tienen mucha deuda y otros no tienen ninguna deuda. Por tanto, ciudades que tienen que seguir generando superávit para pagar esa deuda. Entonces, estamos hablando, por tanto, de un universo, un universo también muy diferente, donde las generalizaciones como esta, pues no es tampoco ni siquiera justa, no se corresponde, no abarca todas las situaciones. Y cada una de esas ciudades aplica las reglas. Los interventores exigen el cumplimiento de esa regla. Los secretarios de los ayuntamientos exigen el cumplimiento de esa regla en cada una de esas unidades, por eso les decía. Y por tanto, lo que tenemos que reconocer es que las reglas han sido muy, muy útiles en España, enormemente eficaces para sanear a nuestras ciudades, a nuestras diputaciones y de esa manera convertirlas en motor de crecimiento económico y de creación de empleo. Sí, en ese sentido del cumplir la regla de gasto, ayuntamientos como el de Barcelona ya dijo que optaría directamente por saltarse esa regla. Que no puede, ¿no? Sí, todos son declaraciones de esas, por eso les decía. Es que no, esto es como decir, bueno, no voy a cumplir la ley. Entonces, eso lo dice pues un concejal, con todo mi respeto, pero luego lo tiene que firmar un interventor, que no se lo va a firmar. No se preocupe, que todo eso son declaraciones. Acuérdense de aquellas al comienzo de su legislatura. La deuda esta voy a valorarla, a ver si es legítima, no es legítima. Bueno, ya vamos a pagarla. Ya. Empieza a pagarla y sigue valorando. Y sigue valorando. Por eso decía, y vamos a ser, por eso decía, ya dije, son declaraciones políticas, pero luego alguien tiene que poner su firma ahí, y esa firma no va a incumplir la ley por razones evidentes. Decía antes el señor Caballero que existen mecanismos para garantizar el cumplimiento de esa norma, ¿eh? No, los mecanismos son los que la ley, o sea, ya les he dicho, y obviamente ya hemos abierto la experiencia de la inversión financieramente sostenible y a partir de ello. Pero bueno, no le extrañe, usted seguirá hoy escuchando esas declaraciones. No me gusta la norma, en alguno, pero fíjense que la Federación de Pedro Municipio y Provincias sí le gusta la norma. Esto me parece muy importante, por eso le decía. Y lo que quiere es que sea adaptable a determinadas circunstancias, pero está a favor de la norma. Es que esto me parece muy importante como país. Tanto luego ya tienes razón, aquí oí una declaración, en la otra oye otra declaración, pero por lo pronto observen que ha habido muchos cambios de gobierno, municipios y demás, y no han aparecido facturas. No había facturas pendientes de cobro, diciendo todo esto estaba ya mucho más ordenado. Y había deuda en bastantes ayuntamientos y en todas partes, ¿no? Y la deuda es el problema de España, ¿no? Y por tanto, luego pues los nuevos gobiernos pues han llegado y han empezado a ver, oye, que no sabías que existía esa deuda, estaba publicada. Y entonces, quizás incluso porque existía esa deuda, has llegado a gobernar ese ayuntamiento. Ergo, hazte cargo de ella y ponte a gobernar, ¿no? Quiero decirte, por tanto, para eso entramos en los gobiernos, ¿eh? Nosotros, la experiencia que tenemos,
Yo ya tengo una cierta longevidad con mi equipo en la gestión de estos asuntos públicos y, como ustedes saben, nos llaman a gobernar cuando la cosa está estropeada, ¿no? Porque cuando la cosa está bien, para eso sirve cualquiera, ¿no? En el sentido, para gastar, diciendo, no, es que me han llamado para gastar. No, no han llamado a usted para gastar, ¿no? La han llamado para gestionar, ¿eh? Y si su ayuntamiento está peor, pues tendrá usted que hacer una gestión de saneamiento más profunda. Por tanto, no tiene vuelta de hoja respecto de esas declaraciones, pero vamos, claro, esos menores. Pues, no voy a cumplir la regla, ¿no? Solo faltaba, ¿eh? La va a cumplir porque es ley y por tanto la vamos a cumplir todos y en ese terreno pues lo que nos da credibilidad como país. Luego le quería hacer una última pregunta. Si encara usted con optimismo esa la reunión del jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después del rechazo de una gran parte de las comunidades a esos planes de ajuste que hacen a plantear, no sé si, ¿cómo encara esa reunión de cara al jueves? No, la reunión es la fijación de objetivo, como antes he comentado, y por tanto, pues a partir de ahí escucharemos la opinión y la valoración de todo ello, ¿no? Y habrá quien diga que la ampliación del objetivo de 0,3 a 0,7 es insuficiente y habrá quien diga que es suficiente porque la situación de las comunidades autónomas es muy distinta entre sí. Por tanto, pues eso es normal. Pero el objetivo, digamos, otra vez lo establecemos para cumplirlo y para hacerlo viable. Y para eso hacemos también una propuesta de medidas, que son las medidas que ustedes conocen, que vamos a obligar a comunidades autónomas, que las que están acogidas al FLA, pues estas medidas de límite del gasto farmacéutico, acogiéndose a los protocolos que firmamos con Farmaindustria a finales del año pasado, medidas relativas a la publicación de la regla de gasto, que ya hemos empezado a hacer, de la intervención general del Estado, en fin, medidas de este tipo, que son las que nos van a permitir el seguimiento exacto de esos objetivos. Pero yo agradecería también, cara al jueves otra vez, yo le decía que entiendo que todo esto es exigente, pero es muy positivo como país que las administraciones públicas aparezcamos comprometidas con la estabilidad presupuestaria. Es que es importantísimo, ¿no? Estamos hablando de la credibilidad de un Estado, como es el Estado español, un Estado de las autonomías muy descentralizado política y administrativamente, y por tanto es fundamental. Yo les pido a todos, ya lo pedí otra vez en la reunión que hicimos hace poco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que declaren públicamente su compromiso con la estabilidad presupuestaria. Sí, ya nos vamos. Yo quería preguntarle, perdone, volviendo al tema de la FEME. Ustedes, no sé si son favorables o sea, ven bien la petición que han hecho de reformar la ley. El señor Caballero ha dicho... Pero no vaya tan deprisa, que eso es imposible, ¿no? Claro. Quiero decir, aparte de nada, claro, no tenemos ni iniciativa legislativa, pero es que aunque la tuviéramos, hemos trasladado a España la gobernanza europea y, por tanto, todo lo que no sea interpretación desde el ámbito europeo no podemos hacerlo ni debemos hacerlo en España. Entonces, pero lo que sí que le estamos pidiendo a la FEN es que nos haga propuestas de futuro, porque las propuestas, imagínense el año que España ya llegue, que será el año próximo, al déficit por debajo del 3%, por tanto salgamos del procedimiento de corrección de déficit excesivo, pues todo esto, este tipo de propuestas, pues tendrán un valor y podremos irlo aplicando. Insisto, y podremos trasladar nuestra experiencia a la Unión Europea, pero la experiencia será sobre la base de la corrección del déficit, nunca la contraria, porque no te dejan ni entrar a la sala, vamos, como no vayas con las medidas y con la corrección del déficit. Por eso insisto mucho en que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental que todos estén comprometidos con ello. Muy bien, muchas gracias.